Buenos días, niños. Espero que estén bien, muy bien. El día de hoy vamos a entrar a lo que es la electricidad. La semana pasada vimos lo que es electricidad continua y electricidad alterna. En esta clase voy a entrar directamente con problemas y a, me- a medida que vamos resolviendo, ustedes van conociendo ciertos términos que van a salir en la pantalla. De igual manera, yo los voy a dictar. El primer problema y los a continuación es corriente eléctrica. ¿Cómo es el comportamiento de esta corriente eléctrica? ¿Cuáles son las características? Y cómo calcular términos como resistencia, potencia, tensión eléctrica, intensidad. Vamos a trabajar con lo que es la ley de Ohm. El día de hoy solamente vamos a hacer problemas. Las próximas clases voy a explicar bien lo que es la ley de Ohm y todo esto. Pero espero que entiendan estos problemas. Son muy sencillos y vamos a continuar con los problemas. El primer problema dice, al aplicar una diferencia de potencial de 12V, donde es voltios, a los extremos de una resistencia, circula una corriente de 8A, que es amperio. Calcular A, la resistencia del conductor. B, la potencia. Y C, la carga que atraviesa al conductor en 0,5 segundos. Aclarar, ¿qué es un conductor? ¿Conductor o no conductor? Es un material que permite que la electricidad en sí circule por él. Eso es un conductor. Entonces, bueno, para poder resolver este problema necesitamos los datos. ¿Qué sería? El primero, nos pide la resistencia del conductor. Entonces, vamos a extraer primero los datos que tenemos B, que es voltio, que es igual a 12 voltios. ¿Listo? Tenemos también I, que es intensidad de corriente, que es igual a 12 amperios, el dato que, a 8 amperios, el dato que leímos a continuación. El siguiente dato que tenemos es R, que es resistencia, y esto no lo tenemos. Entonces lo que necesitamos calcular. El siguiente dato que podemos encontrar es P, que nos mandan a calcular también la potencia. Y el siguiente dato que tenemos también es Q, que es la carga. ¿Se acuerdan? En la ley de Ohm. Y por último, el último dato que nosotros tenemos o que nos mandan a pedir es T, el tiempo a los 0,5, que es la carga a los 0,5 segundos. Repito, la diferencia de potencial es de 12 voltios. Una cosa es la diferencia de potencial y otra cosa es la potencia eléctrica. Son dos cosas muy diferentes que más adelante se van a dar cuenta la diferencia entre ellas. La resistencia circula una corriente de 8 amperios. Amperios es Ohm, la ley de Ohm. Nos piden la resistencia del conductor, R, que ya vamos a ver cómo sería. P, que viene siendo la potencia eléctrica. Q, que viene siendo la carga como tal, que nos las piden, y el tiempo. Entonces vamos a resolverlo. Tenemos A. Vamos a calcular A, la resistencia del conductor. La resistencia del conductor viene dado por una fórmula que es B entre I, que es la resistencia como tal de un conductor. Se llama resistencia eléctrica a la mayor o menor oposición que ofrece un conductor a la circulación de corriente eléctrica a través de él. En pocas palabras,
La resistencia es quien se opone, ¿sí?, a la circulación eléctrica. Entonces, en los circuitos eléctricos hay una cosita como cuadradita, redondita, ¿sí? Y a veces viene también en forma tubular, que eso es la resistencia. Es cuando el voltaje que pasa por allí es tan grande, ¿sí?, que nosotros necesitamos una resistencia para que el voltaje que circula sea menor. Eso es la resistencia. Y eso es lo que nosotros vamos a calcular. Entonces, la resistencia viene dada por la siguiente fórmula, que es resistencia R es igual a B, que es voltaje y es la tensión como tal, entre I, que es intensidad de corriente, que esto es los amperajes. Entonces, para resumir cada una de ellas, vamos a hablar de intensidad de corriente. La intensidad de corriente, que se denota con la letra I mayúscula, es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Y obviamente para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es amperio. Entonces, en pocas palabras, la intensidad no es más que la cantidad de carga Q que pasa por un circuito en un determinado tiempo. Eso es lo que es la intensidad. Ahora B, que es el voltaje, que viene siendo tensión eléctrica, o también llamada diferencia de potencial eléctrico. La tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico que empuja a los electrones cargados, corriente, a través de un lazo conductor que les permite trabajar como, por ejemplo, la luz. En pocas palabras, la tensión es igual a una presión y se mide en voltios. Por eso, la V, ¿sí? La V significa voltio. ¿Listo? Entonces, los voltios, la tensión es lo que nosotros también llamamos como corriente continua y corriente alterna, también llamada corriente simple y otras definiciones que nosotros vamos a trabajar más adelante. Para resumir, si esto es súper sencillo, tenemos resistencia es igual a la tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrico entre la intensidad. Sabemos que el voltaje o la tensión es ¿cuánto? 12 voltios. Y la intensidad, ¿cuánto es? 8 amperios. Al dividir 12 entre 8 nos da 1,5 y la resistencia como tal se escribe con la letra omega, que es esta letra. ¿Listo? Que resume lo que es la ley de Ohm. Entonces, la unidad como tal de la resistencia es Ohm, que se escribe así. Ohm. La unidad de la tensión es voltio. Y la unidad de la intensidad es amperios. Espero que les haya quedado un poquito claro, ¿sí?, cómo es cada una de las unidades de la ley de Ohm. ¿Listo? Más adelante les voy a enseñar bien cómo son las fórmulas. Entonces, ya tenemos la primera fórmula. ¿Cuál es la primera fórmula? La primera fórmula es resistencia, que es igual a voltios entre amperios, que es la tensión y la intensidad eléctrica. Pasamos a lo que es la parte B. La parte B me dice que busque o encuentre la potencia eléctrica que pasa por
los filamentos o este circuito como tal. Para resumir, la potencia eléctrica es la energía que se gasta en un determinado tiempo. Entonces, la potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía, ¿sí? Entonces, en un determinado tiempo, ¿qué tanta electricidad se consume en ese circuito? Eso es lo que es la potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica se escribe en watts, W. Vamos a cambiar el color. Watts, W, ¿sí? Que no es más que la unidad que ustedes siempre han visto en todo lo que es partes eléctricas, refrigeradores, ¿sí? Entonces, en los refrigeradores a veces salen 1200, 200 watts. Entonces, esta es la cantidad de energía, la cantidad de voltios que gasta este producto en un determinado tiempo. Entonces, para calcular la potencia eléctrica, necesitamos la siguiente fórmula. Potencia eléctrica es igual a V, que es la tensión, por I, que es la intensidad eléctrica. Si sustituimos los valores, quedaría 12 voltios, que es la tensión, voltios, por la intensidad, que es 8 amperios. Al multiplicar esta operación nos daría 96 watts, que es W. Fíjense bien. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora, usted tiene que anotar la fórmula, las unidades de cada una de ellas para que se le haga más fácil resolver usted los problemas. Entonces, la potencia eléctrica, ¿sí? La potencia eléctrica es la velocidad con la que se consume la energía como tal. ¿La energía qué? La energía eléctrica, ¿sí? Pasamos a la parte C, la carga que atraviesa al conductor. Entonces aquí estamos buscando simplemente a Q. ¿Se acuerdan que la podemos escribir como Q minúscula o una Q mayúscula? ¿Se acuerdan la ley de Coulomb, que hablamos Q1, Q2? Esto es lo que se está diciendo. Entonces, en sí, lo que está pidiendo es la carga que atraviesa al conductor en 0,5 segundos. ¿Cuántas cargas, electrones en este caso, pasan en ese determinado tiempo? La fórmula para encontrar la carga en un determinado tiempo es igual a Q, que es igual a I, que es la intensidad de corriente, por el tiempo que queremos calcular o determinar. Entonces, I ya tenemos el valor, donde I es 8 amperios, ¿sí? Que es la intensidad, ¿sí? De corriente. 8 amperios por tiempo, que es 0,5. Entonces, al multiplicar esto, nos quedaría que es Q es igual a 4. Pero ¿cuál es la unidad de la carga eléctrica? Eso lo vimos en la ley de Coulomb, que es que C, que significa ¿qué? Coulomb, correcto. ¿Qué significa Coulomb? ¿Se acuerdan de eso? Coulomb. Entonces usted por favor vaya copiando todo, la unidad, las fórmulas, ¿sí? Para calcular cada una de ellos, porque usted va a hacer unos problemas y tiene que saber cuáles son las fórmulas que va a utilizar. Este es el primer problema. Espero que lo haya entendido. Fui lo más detallado posible, pero ya en los dos siguientes voy a ser más rápido porque ya usted conoce términos como potencia eléctrica, como carga, como resistencia, tensión eléctrica. Vamos a hacerlo. Términos como tensión eléctrica, que es V, intensidad de corriente, que las unidades son de la tensión es voltio y de la intensidad amperio, donde la resistencia como tal, la unidad es ohm y se escribe con la letra omega.
También potencia eléctrica, que es la P, que es la multiplicación entre la tensión eléctrica y la intensidad, que es unidades, voltio y amperaje. Esos términos son los que vamos a utilizar más en ese tipo de problemas. Entonces, usted en su cuaderno anote todo bien bonito para que no se le vaya a olvidar. Las fórmulas, hagan un formulario porque más nunca les vuelvo a dar la fórmula. ¿Ok? Pasamos a lo que es el problema número 2. Ok, niños. El siguiente problema dice, ¿cuál es la tensión? También les dije que se llamaba diferencia de potencial, o sea, los voltios. Estamos buscando la unidad de voltio. Necesaria para que por una resistencia de 50 ohm circule una corriente de 2,5 amperios. Entonces nos están pidiendo, ¿qué nos están pidiendo? B, que es voltio. Eso es lo que nos están pidiendo en este momento. Recuerden, la tensión o también llamada diferencia de potencial es V, que es voltio. La unidad sería voltio. Necesaria para que una resistencia, la resistencia es la ley de Ohm, R, que la unidad es omega, una letra omega. Una resistencia de 50 ohm. Adicional a esto, también nos dan otro dato, que para que circule una corriente de 2,5 amperios. Amperio, ¿qué es? Yo lo dije en el problema anterior. ¿Sí? Que amperio viene siendo ¿qué? Vamos a retroceder. Acá está, que es la intensidad. ¿Listo? La intensidad de corriente. Vamos, ya tenemos los datos como tal. Vamos a colocar la intensidad de corriente, que es igual a 2,5 amperios. Listo, teniendo ya todos los datos, simplemente vamos a calcularla. Para calcular la tensión o la diferencia de potencial, simplemente lo que tenemos que es que multiplicar la intensidad por la resistencia, como lo voy a hacer a continuación. Sería, la tensión eléctrica es igual a la intensidad por la resistencia, donde la tensión es igual a la intensidad, que es 2,5 amperios por 50 ohm, que es una letra omega, algo así. Usted lo escribe más bonito. Donde la multiplicación de una por la otra sería 125, ¿qué? ¿Cuál es la unidad de la tensión? Voltios, V. ¿Listo? Y eso es todo el problema hasta ahora. Fíjense que hasta ahora son problemas muy, muy sencillos. Pasamos de una vez a lo que es el tercer problema. El tercer problema del día de hoy dice, una lámpara trae marcados los siguientes datos. 6 voltios y 3 watts. ¿Qué es watt? ¿Qué es voltio? 6V es la tensión y W es potencia, como lo hicimos en el primer problema. No se le puede olvidar eso. Entonces, esta lámpara se maneja a 6 voltios, ¿sí? Y tiene un gasto de energía de 3 watts o de 3 es la potencia. Eso es lo que se resume acá. Entonces pregunta, ¿cuál es la resistencia de su filamento? ¿Qué corriente puede soportar? ¿Qué carga lo atraviesa en 1,5 segundos? Colocamos los datos. Un momento. Colocamos los datos. Los datos que el problema nos arroja es la tensión. Dice, una lámpara trae los siguientes datos. 6 voltios. 6 voltios, ¿qué es? La tensión. Colocamos 6V. ¿Listo? Estas unidades
En este caso, todas son mayúsculas, la resistencia, la intensidad, la potencia, la tensión, todas las unidades son en mayúscula. Nos dan la tensión, el voltaje, y nos dan también la potencia potencia eléctrica. Potencia eléctrica, no potencial eléctrico, son dos cosas muy diferentes. Así que no se pueden equivocar ahí. Hablamos de potencia, que es watts, que es igual a 3 watts, en mayúscula siempre. Y por último, nos piden ciertos valores. ¿Cuáles son? Nos dice, ¿cuál es la resistencia de su filamento? O sea, cuánto se opone a que a la circulación eléctrica. Que la resistencia viene dado por la letra R. Y eso es lo que nos están pidiendo. También nos están pidiendo qué corriente soporta. Cuando qué corriente soporta, estamos hablando de intensidad de corriente, o sea, I. También nos pide qué carga lo atraviesa, o sea, Q. Muy pendientes allí, niños, muy pendientes. Q. Q a la carga a los ¿cuántos segundos? A los 1,5 segundos. Entonces, ya identificando todo lo que es las fórmulas que vamos a trabajar, voy a dividir el tablero para que me quepa todo el problema acá nomás. Entonces, primero, para calcular la resistencia de su filamento usamos la siguiente fórmula. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la resistencia, pero en este caso no vamos a utilizar la fórmula que utilizamos anteriormente, que fue en este problema. Resistencia, que es la división entre la tensión, entre la intensidad. En este momento vamos a utilizar otra fórmula. Potencia es igual a la tensión al cuadrado entre resistencia. Entonces, de estas fórmulas que nosotros vamos a buscar lo que es la resistencia. ¿Por qué? Porque de esto vamos a despejar la resistencia, que quedaría es igual a voltaje o tensión al cuadrado entre potencia eléctrica. Esta es la fórmula como tal. Ya sabiendo que esta es la fórmula, lo que vamos es a sustituir. Entonces, resistencia, vamos a borrar acá. Entonces, resistencia es igual a el voltaje como tal o la tensión, pero al cuadrado, 6 voltios al cuadrado entre P, que P es potencia, que es 3 watts. ¿Sí? Al operar esto como tal, quedaría 6 al cuadrado, 36 entre 3, y sería 12 ohm. ¿Listo? Porque esto es para calcular lo que es la resistencia. Ya calculamos la resistencia, el primer dato está acá. Calculamos esto. Ahora pasamos a calcular lo que es la intensidad. La intensidad viene, se la voy a dar de una vez la fórmula para que vayan anotando. Vamos a calcular intensidad y dice
intensidad es igual a tensión entre resistencia, que ya la acabamos de calcular, donde intensidad es igual a 6 voltios entre la resistencia, que es 12 ohm, que la unidad es la letra omega, donde la división nos daría 0,5. Entonces, la unidad de intensidad, ¿cuál es? Amperio, correcto. Entonces, ya tenemos que el siguiente dato, que es la intensidad como tal. Y Q lo calculamos en el problema número 1, que fue acá. Entonces, yo simplemente voy a dar el resultado y usted lo calcula. Vamos a dividir para que se vea bien. Entonces, Q es igual a 0,75, ¿qué? ¿Cuál es la unidad de la carga? Coulomb, correcto, C. Entonces, usted con la fórmula de Q, que lo hicimos en el primer problema, que espero que lo tenga, simplemente sacan el valor de Q. Y con esto, niños, son los 3 problemas que nosotros calculamos, ¿sí? Hablamos de tensión eléctrica, también llamada diferencia de potencial. Hablamos de resistencia, hablamos de intensidad, hablamos de carga. ¿Listo? Son términos súper sencillos que hasta ahora ustedes están trabajando, pero fíjense que los problemas son, esta semana, cada vez van a aumentar su grado de dificultad. Entonces, espero que la hayan entendido y que los problemas que a continuación les dejé los resuelvan y lo resuelvan bien y me lo envíen a la plataforma. ¿Listo, niños?